Muy bien. Entonces, vamos a iniciar después del saludo y de consultar si tienen dudas con la semana 8. Esto es importante, lo que vamos a ver ahora, porque de acá se desprende mucho de todos los cursos. Entonces, hoy vamos a trabajar la semana 8. Necesito que me indiquen si tienen mi pantalla a la vista. Sí se ve. Sí. Gracias, muchas gracias. Entonces vamos a proceder con la semana 8. Hoy empezamos con funciones y las gráficas de funciones. ¿Por qué? Porque ustedes solo van a ver una función y rápido van a decir es lineal, es cuadrática, es cúbica, o sea, ustedes van a saber qué tipo de función es solo con ver la gráfica. Vamos a ver qué no es función para que ustedes no se equivoquen y las diferentes gráficas de funciones. Y vamos a clasificar los tipos de funciones que existen, ¿de acuerdo? Entonces, procedemos con función. Vamos a decir que aquí tenemos un conjunto de valores X y a cada valor de X le va a corresponder un valor en el conjunto Y. A los valores que tome X, en primer lugar, X va a ser siempre la variable independiente. Yo le asigno un valor a la variable X y Y lo único que va a hacer es adaptarlo, y aplicar la función a ese valor de X. A la variable X le vamos a llamar independiente y a la variable Y le vamos a llamar la variable dependiente. Ahora, estamos trabajando con funciones, así que a partir de ahora ya no vamos a decir X y Y, sino vamos a decir X y f de X, así como está acá. O sea, ya no vamos a decir X, Y, sino que sí, se grafican en el eje X y en el eje Y, pero es la función. ¿Qué no es función? Pues cuando un valor, varios valores de X se van para diferentes valores de Y. Recuérdense que tiene que haber una correspondencia biunívoca, es decir, un valor de X, un valor de Y. Otro valor de X, otro valor de Y, pero no podemos tener esto. Si ustedes observan acá, aquí tenemos en la gráfica, tenemos un valor de Y y dos valores en X. Aquí tenemos un valor en X y tiene dos valores de Y, uno positivo y uno negativo. Y aquí tenemos un valor en X que está en el eje X y tres valores de Y. Esto no es función. Para recalcarlo, las funciones, o sea, esto no lo es, una función tiene que tener para un valor de X un solo valor en Y. O sea, un f de X y nada más que uno. Vamos a hablar de la función, disculpen. La función dice que es una expresión matemática. Muy bien, cuando nos habla de expresiones matemáticas, nosotros anteriormente trabajábamos como y igual 2x, así decíamos, ¿verdad? Y entonces graficábamos la recta igual y 2x. Pero ahora, este y toma el valor de f de x, o sea, la vamos a aplicar a cada x la función. Por ejemplo, si yo quiero graficar la función f de x igual a 2x, yo coloco diferentes valores para x. Si le coloco x igual a 1, f de x va a ser 2 por 1, 2. Si x tiene un valor de menos 1, f de x va a ser 2 por menos 1, me va a dar menos 2. Y si x tiene un valor de 2, f de x va a ser 2 por 2, 4. Aquí vamos a aprender dominio y rango. Dominio va a ser todos los posibles valores que tengan mi función y rango, bueno, estos son en X, y el rango van a ser los posibles valores en el eje Y. Hay algo que tenemos que observar.
y es que nuestra función tiene exponente 1, porque es 2x. ¿Lo ven? Cuando tenemos una función lineal, la representación gráfica siempre va a ser una recta. Inclinada, no inclinada, como sea, pero siempre va a ser una recta. Entonces, en esta función igual a 2x, el dominio de x va a ser cualquier valor, desde menos infinito hasta más infinito. O sea, x puede tener cualquier valor y y puede tener cualquier valor sin ninguna restricción. Por lo tanto, el dominio de la función, el dominio de f va a ser todos los reales para x y todos los reales para y, desde menos infinito hasta más infinito. Ahora, esto es lo que hemos aprendido nosotros. Veamos cómo representaríamos esto. Si yo tengo aquí un punto, tendría yo aquí, diría, un punto P, donde X tiene valor de 1 y Y tiene valor de 2, ¿verdad? Así nos quedaría. Veamos, sería el otro un punto Q, donde X tiene un valor de menos 1 y Y tiene un valor de menos 2. Y tendríamos, según estos tres puntos que hemos colocado acá en la tabla, tendríamos un punto R, cuyas coordenadas serían X, valor 2, separada por una coma, y Y, valor 4. Entonces, esos son los tres puntos que están establecidos en esta tabla. Pero, hemos dicho que cuando es una función lineal, es decir, que no tiene exponente, solo el exponente 1, entonces siempre va a ser una recta. Ahora, esto es lo que nosotros hemos aprendido, pero a partir de esta semana ustedes van a tener acceso a GeoGebra. Aquí ustedes van a ver que solo le dan control clic, y automáticamente los traslada a esta pantalla. Esta es la pantalla de GeoGebra. Entonces, aquí, por el lado izquierdo, tienen todos los operadores y tienen las operaciones. Potencia elevada al cuadrado y cualquier otra potencia. Raíz cuadrada de un número y aquí tienen valor absoluto. Estos son los signos de relación, menor que, mayor que, menor o igual que, los paréntesis, la coma, exponencial, pi, x y y. Bueno, ahora, por el lado derecho, esta es la calculadora que ustedes conocen, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a escribir nuestra función, que la teníamos indicada anteriormente, y dijimos que f de x es igual a 2x. Y vean cómo en un abrir y cerrar de ojos, GeoGebra les ha graficado la recta. ¿Ya? Yo les pido que la grafiquen ustedes primero, como la hemos hecho en nuestra presentación. O sea, que ustedes hagan su tabla y que la grafiquen. Y posteriormente, después encuentren la gráfica según GeoGebra. Para que yo sepa que ustedes han utilizado GeoGebra y que están haciendo la mano, deben obtener una impresión de pantalla de esta gráfica y colocarla junto a la gráfica que ustedes elaboraron manualmente. Muy bien, aquí tenemos esto. Ahora veamos otra gráfica. La gráfica valor absoluto. Esta gráfica me dice que si mis valores de X son menores a 0, mi valor absoluto es que si yo tengo menos 1, voy a obtener 1. Si yo tengo menos 2, al aplicarle la función voy a obtener 2. Si X es menos 3, al aplicarle la función, yo voy a tener entonces 3. Y así sucesivamente. Ahora, si X es mayor que 0, pues voy a obtener el mismo valor.
Entonces, si es 1, obtengo 1, si es 2 son 2, si es 3 son 3, y así sucesivamente. Ahora, aquí hay algo interesante, porque X puede tomar cualquier valor, desde menos infinito hasta más infinito. Ahora Y no va a tomar ningún valor negativo, o sea, al aplicar la función, que la tenemos aquí, esta función valor absoluto de X, quiere decir que voy a obtener en f de X, en el rango, todos los valores positivos a partir de 0. Por eso está aquí, que Y va a pertenecer desde 0 hasta infinito. En cambio, X puede ser cualquier valor en positivo y cualquier valor en negativo. Por eso es el dominio, que va a ser cualquier valor, y el rango, que va a empezar a partir de 0. Esto es manualmente. Ustedes van a probar con menos 2 y al aplicarle la función, les va a devolver el 2 con el signo positivo. Si X vale menos 1, tiene un valor de menos 1, al aplicarle la función valor absoluto me va a dar 1. Y de aquí para adelante, pues siempre me va a dar positivos. Ahora veamos con GeoGebra qué sucede. La función es valor absoluto de X. Entonces, aquí lo tenemos, le damos control C y vamos a aplicar la función valor absoluto. Y la función valor absoluto me dice que es igual a barra de valor absoluto de X. Y ven ustedes cómo automáticamente me ha puesto la gráfica en un segundo, ¿sí? Entonces, para cualquier valor negativo siempre me va a dar el mismo valor, pero con el signo positivo en Y. Y esto es GeoGebra. Muy bien. Ahora vamos a hablar de diferentes tipos de funciones. La función primera es la función constante, es decir, no tiene variables, solo va a tener un valor, un número. Aquí, por ejemplo, he graficado f de x igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que en el eje Y yo voy a tener 1. Pero X puede tener cualquier valor negativo o positivo, que la correspondencia en Y va a ser siempre 1. Y por eso es que aquí yo tengo f de X igual a 1. ¿Lo ven? Entonces, X puede ser positivo, puede ser negativo, pero siempre le va a corresponder en el eje Y igual a 1. Esta es una función constante. Las funciones lineales. Las funciones lineales, como su nombre lo dice, es una línea, pero una línea recta. Siempre que tengamos una función cuyo máximo exponente es 1, sepamos que vamos a tener una línea recta. Esta recta, esta función, se llama, es la ecuación de una recta y se llama pendiente intersección. ¿Qué quiere decir intersección? Que si yo le hago x igual a 0, quiere decir que voy a plotear sobre el eje Y 1, 2, 3. Es este punto que ven aquí. Para x igual a 0, y vale 3, porque 2 por 0, 0 más 3, 3. Entonces aquí tengo el punto 0, 3. ¿Sí? Ahora, yo quiero encontrar otro punto, porque 2 puntos definen una línea recta. Entonces, le voy a dar el valor de menos 1. Puede ser cualquier valor para x. Le voy a dar el valor de menos 1. 2 por menos 1 me da menos 2 más 3 me da menos 1. Entonces, el otro punto que forma parte de la recta es el punto menos 1, 1. Y entonces, aquí está ploteado. Menos 1, 1. Y ahora trazo la recta, que pasa por 0, 3, por menos 1, 1. Y así, cualquier recta que tengamos es una función cuyo máximo exponente es 1, ¿lo vemos? Cuyo máximo exponente es 1, y la gráfica va a ser siempre una línea recta, inclinada de distinta manera como ustedes lo quieran ver.
Si este valor que acompaña a la X es positivo, la recta siempre va a ir en creciente. Si este valor fuera negativo, la recta va a ir hacia abajo. O sea, en vez de ir para arriba, va a ir hacia abajo. Una pendiente negativa significa que la recta va en decreciente. Hablemos de las funciones cuadradas o cuadráticas. Ahí vamos a tener círculos, elipses, parábolas, hipérbolas, pero jamás vamos a tener una línea recta. Aquí tenemos el ejemplo, la clásica, ¿verdad? Aquí el exponente es 2 y entonces vamos a obtener curvas redondas, círculos, elipses, o como estas que están acá, que son parábolas. Y las funciones cúbicas son muy características, son clásicas las cúbicas. Siempre que veamos una que tiene un crucecito y sigue para arriba, o viene aquí un crucecito y sigue para allá, o sea, tiene continuidad, pero tiene este cruce. O sea, como que cambia de dirección, pero luego vuelve a seguir. Estas son las funciones cúbicas. Veamos qué otro tipo de funciones hay. Tenemos las funciones definidas por partes. Para todo valor, esta función me dice que para todo valor menor que menos 1, puede llegar hasta menos infinito, la función va a ser igual a menos x cuadrado más 3. Entonces, para todo valor menor que menos 1, la función va a ser así. Justo en el punto donde x es igual a menos 1, en Y vamos a graficar 1.36 y es este punto, no sé si logran verlo, este puntito, y aquí quiero llamar a la reflexión, este punto, ¿ven? Ahí tenemos 1.36. Y si ustedes observan, es el único punto que está relleno. ¿Por qué? Porque está incluido ese valor. Todos los demás extremos de la gráfica, observen por favor, van vacíos. Estas rueditas van vacías porque no me dice menor o igual que, sino me dice menor que o mayor que. Entonces los extremos no se incluyen. ¿De acuerdo? Aquí tenemos entonces, la primera va a ser parte de una curva, la segunda es un punto, la siguiente es otra parte de una curva, y la última es una línea recta. ¿Por qué? Porque aquí el exponente de x es 1. En todas las otras es 2. Por lo tanto, son curvas. Esta es definida por partes porque me dice según el valor que tenga x, así va a ser la función. Tenemos también las funciones inversas. Por ejemplo, la función inversa de raíz cúbica va a ser un x al cubo. Aquí tengo menos 1, la inversa va a ser más 1, o sea, lo contrario, ¿verdad? Tenemos las funciones racionales. Así como hablábamos de números racionales, que había un numerador y un denominador, en las funciones racionales también tenemos, lo único es que ya incluye variables, pero la forma siempre es de esta manera, ¿sí? Siempre tiene la misma manera. Hay un punto en donde la recta se prolonga hasta el infinito. Y las funciones exponenciales, aquí tenemos de base e, o que está elevado a la x. De todas maneras, es un exponente, 2 a la x o 2 a la menos x. Si ustedes se recuerdan, lo voy a hacer un poco más grande para que lo vean mejor. Si ustedes se recuerdan, cuando vimos leyes de potenciación, hablábamos que los exponentes negativos... ¿Alguien quiere hablar? ¿No? Hablábamos que los exponentes negativos en matemática no nos gustan. Entonces, lo volvemos positivo e invertimos el número. Entonces, tenemos 2 a la menos x es igual a 1 medio elevada a la x. Y aquí tenemos 2 a la x. O sea, este tipo de función exponencial también es característico. Y las funciones logarítmicas. El logaritmo, aquí tenemos función logarítmica,
Igual, ahora ustedes tienen GeoGebra y cualquier función la van a poder graficar en un santiamén. Bueno, eso es básicamente lo que tenemos que estudiar hoy. Vamos a hacer un repasito. Dice que la gráfica de una función está definida por los pares x, f de x. Antes decíamos xy, ¿se recuerdan? Ahora vamos a decir x, f de x. Donde x es el dominio, el x va a ser siempre todos los valores en el eje x, en el eje horizontal, y f de x va a corresponder al eje y. Para obtener la gráfica, veamos aquí. Para obtener la gráfica de la función, se requiere el mayor número de valores evaluados. Si tenemos una recta con 2 puntos que tengamos suficiente, porque dos puntos definen una línea recta. Ahora, si es cuadrado cúbica, pues ya podemos elegir más cantidad de números para que nos salga la gráfica tal como es. En el eje X, o sea, en el eje horizontal, vamos a encontrar siempre el dominio, y en el eje Y del plano cartesiano, o sea, el eje vertical, va a estar contemplado por el rango, todos los valores que tenga el rango. Entonces, el dominio de una función es el conjunto de todos los valores para la cual esta función está definida, y el rango va a ser el conjunto de los valores que f puede tomar. Acuérdense que hay lugares en donde hay funciones en donde y no puede estar más arriba o más abajo de un valor. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos, y de verdad estos son ejemplos clásicos para que los aprendan súper de memoria. Cuando nosotros estamos hablando de una función lineal, x puede tener cualquier valor del mundo, o sea, todos los reales, y y también todos los reales, es decir, desde menos infinito hasta más infinito. Para una línea recta no tenemos restricciones. Aquí, ¿se recuerdan que hablábamos de la función cúbica? Que era muy característica, va subiendo, desciende un poco y otra vez para arriba. Puede ir así o puede ir así, pero la forma es siempre con ese quiebre. Igual, aquí no tenemos ningún tipo de restricción. X puede tener cualquier valor y Y también. Acá, en la función cuadrática, sí tenemos una restricción. Veamos, X puede tener cualquier valor, X sí, X puede tener cualquier valor, pero Y no. Y va a ser de menos 4 para arriba. Nunca va a bajar de menos 4, incluyendo el menos 4. ¿Por qué? Por la misma función. Colóquenle ustedes diferentes valores de X positivos y negativos y van a ver que de menos 4 no va a pasar esta función. Acá tenemos una función racional. Yo les explicaba en la mañana a los jóvenes, les decía, si tenemos 8 dividido 2, ¿a cuánto es igual? A 4, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué? Porque decimos 4 por 2 y me da el numerador, porque de eso se trata. Cuando nosotros multiplicamos, dividimos, la forma de comprobarlo es haciendo la multiplicación. 4 por 2 me va a dar 8. Ahora, ¿qué pasa si yo en el denominador, como que sería el caso de esta función, que yo tuviera que aquí x fuera el valor de 3? Me quedaría, por ejemplo, 8 dividido 0. Díganme ustedes, ¿qué número me da este valor? 8 dividido 0 es igual a ¿qué? No existe, no está definido, porque ningún número multiplicado por 0 me va a dar 8. Ningún número en la vida hasta este momento. Entonces, esto no está definido. Bueno,
Entonces, cuando nosotros tenemos la función racional, tenemos que tener cuidado con esto. ¿De acuerdo? Tenemos que tener mucho cuidado en no tener un 0 en el denominador para que no nos pase esto. Lo cual significa que puede tener cualquier valor x menos 3. ¿Ven? Entonces, x tiene una restricción. Puede ser cualquier número menos el 3. Ahora, en el numerador igual hacemos lo mismo y así es como tenemos las restricciones. Ahora, a ustedes les corresponde hacer su gráfica, sustituyen valores y miran de dónde a dónde y qué valores pueden colocar. Hacer su gráfica manualmente, primero a manita, calculando su tabla, sus valores, y cuando ya la tengan hecho, aquí les dejo el enlace de GeoGebra para que ustedes puedan aplicar la fórmula, la función y puedan colocarla en su tarea, ¿de acuerdo? Una captura de pantalla. Y finalmente hablamos de una función par y una función impar. Me dice que la función par es simétrica respecto al eje Y. Entonces, aquí tenemos una función par, miren, porque de este lado está exactamente igual a este. Es como que tuviéramos un espejo en medio. Esta es una función par. Y la función impar dice que es simétrica respecto al origen. Entonces, este es el origen. Este lado es igual a este. Sí, son simétricas. Entonces, esta es una función par y esta es una función impar. Y aquí tenemos los ejemplos. Aquí lo explica. Aquí tenemos nosotros, vamos a calcular cuál es una función par o una función impar. Y aquí tienen ustedes ejercicios para practicar. Muy bien. Aquí tienen ustedes estas funciones. Evaluar para x mayor que menos 5 y menor que 5. Entonces, ustedes van sustituyendo los valores acá, de 0 a 10, x mayor que 0 y x menor que 10, y van a ver qué es lo que pasa con su gráfica. Utilicen GeoGebra para resolverlo. Sí, lo podemos utilizar. Ahora ustedes pueden utilizar la tecnología y hacerlo fácil. Y aquí hay un ejercicio de función por partes. Entonces, jóvenes, eso es todo lo que tenemos que ver ahora, funciones. Yo les invito a que vean esto despacio. Les invito también a que vean el video nuevamente. El video está en material de aprendizaje, todos los videos. Entonces, ustedes ven los videos cuando tengan dudas y ahí lo van a encontrar. ¿Tienen alguna duda?